Hola y bienvenidos a este FAgro Punto de Encuentro, que es el espacio que organiza FAgro en el Mapa Podcast para debatir desde la sensatez, para conocer todos los puntos de vista de los agentes de la cadena de valor agroalimentaria y trabajar juntos por un sistema sostenible alimentario. Soy Laura Cristóbal, la directora de la agencia, y queremos y nos gusta entender este podcast como el lugar para contaros la realidad del sector, que es tan complejo y tan diverso como apasionante. Si quieres participar o comentar tus impresiones o incluso proponernos temas, no tienes más que escribirnos a redacción@fagro.com y estaremos encantados de escucharte. Hoy tenemos un tema que me apasiona, con personas que me apasionan, y vamos a profundizar en los aspectos nutricionales y gastronómicos de la leche y los lácteos. Son ingredientes fundamentales en una dieta equilibrada y en una infinidad de recetas que existen en nuestro acervo histórico y cultural. Están con nosotros para hablar de ello, para hablar con nosotros, dos profesionales maravillosas que nos van a ayudar a aprender más sobre ello. Rosaura Leis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Profesora de la Facultad de Medicina en la Universidad de Santiago de Compostela, Rosaura es investigadora principal, a ver si lo digo bien, del Grupo de Investigación Nutrición Pediátrica del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago. Es miembro del Ciber de Obesidad, presidenta de la Fundación Española de la Nutrición y del Comité de Nutrición y Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría. Su tesis doctoral ya analizaba la prevalencia de la mala absorción e intolerancia a la lactosa en Galicia, y son más de 20 años de experiencia, casi 200 artículos científicos y múltiples trabajos de investigación en relación a la mejor alimentación y menor riesgo metabólico en los niños y adolescentes. Y seguro que me dejo muchísimo de su currículum, pero de verdad muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Y también nos acompaña la cocinera Pepa Muñoz. Bienvenida al FAgro. Hola, encantada de estar aquí. Tiene una reciente medalla de oro de la ciudad de Madrid a su trabajo, y en su premio se decía que se subrayaba su defensa de los productos de proximidad, de la alimentación sostenible y de los sabores olvidados. Y es presidenta de FACIRE, que es la federación que reúne a los cocineros y reposteros de toda España. El cuenco de Pepa y el huerto de Pepa, la huerta de Pepa, perdón, lo demuestran. Además, también su pasión desde la infancia por la cocina, en esos tomates con los que nos recibes en tu restaurante y ese diseño de temporada respetando los tiempos y protegiendo con ello la sostenibilidad de la producción. Así que muchísimas gracias por estar en nuestro podcast. Y tengo a mi lado al periodista de FAgro, Juan Javier Ríos. Él es especialista, entre otros temas, del sector lácteo en todos los eslabones de la cadena de valor. Hola, Juanja. Hola, ¿qué tal, Laura? Así que nada, vamos a ello. Y vamos a empezar por ti, Rosaura. ¿Cómo sintetizarías el valor nutricional de la leche y de los lácteos para que hagamos elecciones correctas a la hora de consumir? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que decir es que los lácteos forman parte de la base de la pirámide alimentaria saludable. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo elijo qué es lo que tengo que comer, los lácteos los tengo que tomar todos los días y al menos 3 raciones al día para garantizar la ingesta de macro y micronutrientes que se recomiendan para nuestra salud. Por tanto, dicho esto, poco más nos queda por decir. ¿Qué aportan los lácteos? Pues los lácteos, todos sabemos que aportan calcio, son la principal fuente de calcio, pero también de vitaminas liposolubles, también de proteínas y también de grasas, que cada vez las investigaciones científicas ponen en evidencia lo importante de la grasa láctea también para la salud y la prevención de la enfermedad. Comentando tu currículum, se hacía mucho énfasis en niños y adolescentes. ¿Cuál es la importancia justo en esa época de la vida? Hacías énfasis niños y adolescentes porque soy pediatra, y mi investigación y mis trabajos pues van en la edad pediátrica, desde el nacimiento hasta el final de la adolescencia. Yo diría más, desde el periodo fetal hasta el final de la adolescencia. Y la leche pues es un alimento, los lácteos en su conjunto es un alimento fundamental en este periodo de crecimiento y desarrollo que es la edad pediátrica. Es un aporte, como decía antes, de calcio fundamental para la mineralización ósea. Todos sabemos que una de las enfermedades más frecuentes, de mayor prevalencia, que llamamos enfermedades degenerativas del adulto, es la osteoporosis. Pues el tener una buena ingesta de lácteos nos garantiza un máximo pico de masa ósea al final de la adolescencia, porque va a ser a partir de la segunda década de la vida cuando empezamos a perderlo. Y como buena gallega diríamos etar de piaches. Sí, nosotros tenemos que hacer una buena ingesta, aportar
los nutrientes necesarios para alcanzar nuestro máximo potencial genético de crecer y desarrollarnos, y luego mantener una ingesta adecuada a lo largo de toda la vida. Y yo decía desde el feto, porque la alimentación de la mujer gestante, de la mujer lactante, es fundamental para la prevención de la salud del niño, del adulto y del anciano. Desde luego. Y me dejas que te diga una cosa. Por supuesto. Además de pediatra, yo le decía a Pepa hace un momento que yo soy un poco del gremio de Pepa. ¡Ah, qué bien! Porque mi familia tenía una casa de comidas tradicional, y como vamos a hablar luego de recetas y del papel de la alimentación de proximidad, pues estoy encantada de estar aquí al lado de Pepa, que es un ejemplo para todos, ¿no? Muchísimas gracias. Pues viendo con los mimbres que estamos haciendo esta cesta, Juanja, ¿cuál es el consumo en España? Para ponernos en contexto de cuánto tomamos en España. Sí, Laura, pues el último informe oficial del consumo en los hogares indica que se consumieron casi 4.800 millones de litros de leche y lácteos en el último año. Eso significa un descenso de 6,5 puntos respecto al año anterior. Sin embargo, el gasto en comprar estos productos creció un 2% en ese mismo periodo y se superaron los 8.800 millones de euros. Es una diferencia que se explica evidentemente por la subida de los precios. Si hablamos de consumo per cápita, cada español consume al año 102 litros de leche y lácteos. De todos ellos, los que más toman los españoles es, por este orden, leche esterilizada, esta es la conocida UHT, los yogures y los quesos. Muchas gracias, Juanja. Pepa, ¿y cómo analizas estas cifras? ¿En qué momento nos detectas como consumidores de leche y derivados? Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con todo lo que ha dicho Rosaura. Yo no soy doctora ni nada de esto, que sí, ella es una fenómena, pero vamos, lo apoyo y lo corroboro. Veo, bueno, las cifras no son malas del todo para muchas cosas, pero yo creo que tenemos que aumentarlas. No, me han sorprendido. Yo pensaba que iban a ser más bajas, y no, y la verdad es que me han sorprendido. Veo que hay que trabajar más, veo que hay, y yo desde mi responsabilidad como cocinera y como represento a parte del sector, creo que lo tenemos que poner en valor y que tenemos una responsabilidad y un trabajo por delante frente a nuestras cocinas para poder aumentar estas cifras. Tanto Rosaura como Pepa son miembros del Comité de Sostenibilidad de la INLAC, que como sabéis es la interprofesional láctea que reúne a todos los agentes de valor de la producción láctea. En ese sentido, Rosaura, ¿tú crees que la sociedad tiene suficiente información de cuál es el papel de los lácteos en la dieta, o que hay mucho mensaje no veraz por ahí sobrevolando la información? Bueno, yo creo que lo primero que hay que destacar es que estos 6 puntos de bajada que comentabais es una alerta, es una alarma, ¿no? Es una alarma porque dejamos de consumir un alimento que formaba parte y que debe formar parte de las dietas tradicionales, saludables y sostenibles, como son la dieta mediterránea y la dieta atlántica. Que esté cayendo significa que estamos perdiendo la adherencia a nuestras dietas, a unas dietas que han hecho que la expectativa de vida en nuestro país sea de las más altas. En concreto, en el noroeste, en Galicia, tenemos una expectativa próxima a la japonesa. Bueno, yo creo que esto muchas veces viene motivado por falsas modas y por falsos mitos. Seguramente a lo largo de la charla de hoy vamos a hablar de estas cosas, pero tú decías que mi tesis doctoral había sido sobre malabsorción a la lactosa, y esto, pues, el mensaje de esta intolerancia a la lactosa está también mal utilizado, mal empleado, mal comunicado. De tal manera que hacer una dieta restrictiva por una sospecha clínica no se debe hacer. La sospecha clínica no es más que eso, una sospecha. Tenemos que confirmarlo con un diagnóstico médico, porque hacer una restricción en nuestra dieta no es baladí. Supone un riesgo nutricional importante, y cuando se habla de lácteos supone un riesgo nutricional importante. Por tanto, tenemos que informar, lo decía Pepa muy bien antes, ella desde los fogones, porque tenemos que educar nutricionalmente y en preferencias alimentarias a nuestros niños. Uno, cuando aprende a comer de una determinada manera, lo mantiene el resto de su vida. Lo que come en su casa, lo que come con sus amigos, este olor de cocina, ¿no? Que uno parece que cierra los ojos y todavía se acuerda por los olores, ¿no?
estas preferencias alimentarias se inician ya desde el útero materno. Por tanto, tenemos que mantenerlo y seguir no solamente enseñando los nutrientes desde la escuela. Sí, los niños tienen que tener talleres de cocina, tienen que aprender a cocinar, tienen que aprender a leer un etiquetado, a elegir los productos de proximidad para hacer un menú que era el menú cultural, la tradición. Es que esa es la cultura, claro, y la cultura de las casas, de ir a comer a mediodía a casa y que tu madre calcule legumbre y los postres un día fruta y un día lácteo, es que es así. Sí. En ese sentido, Pepa, no sé si has percibido en tu restaurante que haya evolucionado el gasto de los clientes o piden nuevas fórmulas de prepararlo, todo lo que es la leche y lácteos. No, a ver, yo lo que en algunos platos, por supuesto, tengo introducidos de manera en ensalada, bueno, unas croquetas que es inevitable, ¿no? Tengo bastante introducido los lácteos, pero más allá, por cultura, por tradición, por España, por ayudar a esa España despoblada, a la cual creo muchísimo, abrimos un nuevo espacio dentro del restaurante y puse una cava de quesos. Esto es una manera de también dar una oferta al consumidor, de hacerle conocer, de hacer llegar de nuestra riqueza, porque es maravillosa los quesos que tenemos en España, de todo, de oveja, vaca, cabra, oveja, 3 leches, o sea, las maduraciones, las afinaciones, y la gente, lo que hay es un gran desconocimiento de esto, pero muy, muy grande. Yo me he dado cuenta, pero cuando ponemos las tablas y ponemos quesos y lo podemos hacer tanto en postres como en aperitivo, los vamos metiendo y los vamos fusionando, pues queso con una anchoa, queso con un tomate, queso con uvas, queso con frutos secos, o sea, siempre equilibrado todo, pues como estamos hablando y como ha dicho Rosaura de la dieta mediterránea, todo con ese equilibrio, pero integrándolo y haciendo ver y saber que son buenos y que forman parte de nuestra dieta, de nuestra vida y que tienen una riqueza importantísima. Riqueza nuestra, gastronómica, pero riqueza para nosotros también. Nosotros al final, yo muchas veces digo, yo soy también, con tu permiso, Rosaura, doy medicina preventiva. Hombre, claro. Con la alimentación. Totalmente. Con la alimentación. La dieta es de primero de alimentación preventiva, vamos. Claro. Así que eso es un poco, yo vuelvo a decir, el punto que empezamos, es la responsabilidad que tenemos nosotros de ponerlo en valor y darlo al consumidor. Fíjate, Rosaura, yo tenía ahora otra pregunta preparada que te haré también, pero al hilo de lo que comentabas antes, ¿crees que en el ámbito familiar tanto influye el devenir de que la vida ahora, como yo decía antes, no está tu madre esperándote con la sopa recién hecha, por desgracia para todos, ¿no? Y también el hecho de que hay mucho desconocimiento y por lo tanto se caen modas, y entonces una que ya es muy mayor ya ha visto la moda contra el aceite de oliva, contra el huevo. Quiero decir, yo ya solo espero que hagan toda la pirámide y vuelvan a empezar, ¿no? Porque parece que las modas son cíclicas, de demonizar algún alimento. ¿Crees que también eso influye? Bueno, sin ninguna duda, la publicidad, las modas influyen en nuestras elecciones y también en las elecciones alimentarias, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces la información que obtenemos no es una información basada en evidencia, sino que no filtramos esa información y eso está modificando nuestras conductas. Y Pepa lo decía bien, ella hace una cocina preventiva, una medicina preventiva. Porque hoy las principales causas de enfermedad y de muerte tienen que ver con los estilos de vida. Con los estilos de vida no saludables, y esos son 2. La alimentación y la falta de actividad física o el aumento del sedentarismo, que van directamente y de la mano. Y aquí entraríamos en la otra parte que me preguntas, la publicidad, las redes, las pantallas, el tiempo que dedicamos. Y en el caso, por ejemplo, de los niños y adolescentes, sin ningún filtro. Claro. Esta publicidad va dirigida a ellos y ellos la ven sin compañía de un adulto. Tú preguntabas, ¿no está nuestra madre esperándonos con la sopa? Bueno, los tiempos van cambiando y uno tiene que adaptarse a los nuevos tiempos. Lo que tenemos que poder utilizar las herramientas que los nuevos tiempos nos facilitan. Por ejemplo, un porcentaje muy importante de nuestros niños comen en comedores escolares o comen en cafeterías próximas al colegio. Pues los menús de estos comedores tienen que ser consecuentes con la tradición culinaria de la zona. Hablaba de los quesos, Pepa.
Nosotros en la dieta atlántica tenemos gran cantidad de quesos. Un postre es el queso con membrillo. Un postre, yo pensaba ahora, cerrar los ojos, pensaba en mi abuela haciendo una leche frita o haciendo un arroz con leche. Es decir, tenemos multitud de recetas, recetas con poco azúcar añadido, recetas en donde los alimentos de proximidad son la base, ¿no? Y bueno, estoy hablando de algo que es Pepa la que tiene que hablar, ¿no? Pero esto tenemos que transmitirlo a través de la familia y a través de la escuela. Y yo creo que hemos perdido también un poco el arte de cocinar. Es como si la cocina fuera complicada. Ya. Y la cocina lo que hay que hacerla es con cariño y disfrutando de cada plato. Y bueno, ¿qué te voy a decir ahí? Es que otra vez vuelvo súper de acuerdo, ¿no? Dedicamos tiempo pues a muchas otras cosas, incluso las redes, te sientas con el móvil o con la pantalla y te tiras y luego no le dedicas ese tiempo a la cocina, a hacer un hervido de judías verdes o a hacer cualquier sentidísimo, cosas así, ¿no? Que creo que se están perdiendo y que tenemos que recuperarlas y tenemos que hacer porque eso vuelva, y por los hábitos, por todo lo que nos está pasando, por las nuevas, pues como tú decías, que eso lo sabes tú más que yo, que es las enfermedades, la prevención, en sí la prevención y todo esto, pues la verdad es que es una pena, hay que dedicarle tiempo a la alimentación, porque también hay que pasar las recetas de los hijos o de hijas a madres, abuelas, porque es que se pierde un recetario y se pierde un gran tesoro de nuestra cultura y de nuestra vida, porque lo que tú también decías antes, Laura, ¿no? Cuando subías la escalera de tu casa y los olores del pimiento asado, el arroz con leche, que yo lo recuerdo brutal, es la cocina de las emociones. Claro. Es la cocina del recuerdo, la cocina de las emociones. Y entonces todo eso pues es una pena que se pierda, porque es tan bonito, es tan forma parte. Y también vuelvo a la educación. En los colegios tenían que hacer un poquito más de hincapié de formar, de educar y de transmitir, porque somos un país muy rico en todo, vamos, en alimentos, tenemos una despensa maravillosa, pero en el tema de los lácteos es que posiblemente nos podemos comparar con que Francia tiene mucha cultura, o Suiza, pero es que España no se puede dejar atrás. Es que es... Rosaura, ¿tú has analizado alguna vez o te has parado a pensar por qué hemos dejado de tomar lácteos? ¿Creéis que es multifactorial o hay alguna razón que podamos combatir? Bueno, las conductas siempre son multifactoriales, ¿no? Son muchos, sobre todo las conductas en cuanto a estilos de vida, son muchas cosas las que están influyendo. Pero yo creo que sí tenemos que transmitir, y esa es una labor también de los médicos, que las reacciones adversas a alimentos, las alergias, las intolerancias, es cierto que cada vez son más prevalentes, pero también es cierto que hacemos dietas restrictivas sin tener un consejo médico, porque me parece que la lactosa me hace daño, porque el gluten no me sienta bien, porque soy alérgico a la lactosa. Eso no existe, no hay alergias a la lactosa. La lactosa es un azúcar y por tanto uno puede ser intolerante, pero no alérgico. La lactosa es un magnífico nutriente. Es un magnífico nutriente para nuestro intestino y para nuestra microbiota intestinal, que son estos gérmenes que nos habitan y que hoy parece que son la causa de la prevención también de muchas enfermedades. Es decir, una microbiota intestinal eubiótica, saludable, pues disminuye la prevalencia de obesidad, de diabetes, de enfermedad cardiovascular, de enfermedad celíaca, es decir, parece que están en la base de muchísimas enfermedades, sobre todo que tienen que ver con la inflamación. ¿Y a qué se debe ese aumento de las intolerancias? Porque dices, ¿no?, que muchas veces será real, pero otras no tanto. No sé si hay una moda esto de ser intolerante a la lactosa. Bueno, como decía, hay una mala percepción de la clínica. Es decir, pues, yo soy intolerante a la lactosa, o el hombre es el único animal que toma leche toda la vida. Frase mítica donde las haya cuando alguien quiere criticar el lácteo, ¿no? Y que a lo mejor lo que hay que decirle también es un animal que consiguió aumentar su esperanza de vida hasta casi los 90 años, ¿no? Es decir, es cierto que la lactasa, que es un enzima que necesitamos para absorber la lactosa
lo vamos perdiendo a lo largo de la vida. Pero son muy pocas las personas que no toleran las cantidades habituales de consumo. Y aun aquellas que no las toleran el yogur o toleran el queso, porque los productos fermentados tienen menor cantidad de lactosa y además disminuyen el vaciamiento gástrico y se tolera mejor. Incluso para aquellos, excepcionalmente, que no toleran nada de lactosa, tenemos productos lácteos sin lactosa. Por tanto, uno no tiene por qué renunciar al consumo de productos lácteos, y la lactosa además ayuda a la absorción de calcio, a la absorción de vitamina D. En cuanto me preguntabas si habían aumentado las alergias, sí, no a la lactosa, que como decía antes no hay una alergia, aumentó en general la prevalencia a las reacciones adversas o a las alergias. Bueno, pues primero porque estamos en contacto con muchos alergenos, también porque cambió nuestra microbiota intestinal. Es decir, son muchos los factores y son muchas las investigaciones ahora mismo para cómo disminuir, mejorar el desarrollo de nuestro sistema inmunitario y disminuir, entre otras cosas, el riesgo de alergia y disminuir la inflamación, que a raíz de la COVID pues la tenemos ahí como muy presente. La inflamación está en la base de muchas de estas enfermedades que son causa de muerte, ¿no?, en el mundo actual. En Rosaura hablaba de ese boom, ¿no?, de los productos sin lactosa, y es verdad que el sector lácteo ha avanzado muchísimo en los últimos años con productos sin lactosa, también pues mucho más desnatados, semis, que hace ciertos años no, solo había por ejemplo leche entera, ahora no. En ese sentido, estas distintas categorías, ¿cómo benefician a la hora de las recomendaciones de ingesta, ¿no? Porque a lo mejor nos permiten pues poder hacer una ingesta mayor, ¿no?, al ser semidenatada, denatada. Bueno, la oferta variada por parte de la industria nos permite hacer una mejor elección alimentaria, sobre todo para aquellas personas que tienen unas necesidades especiales. Una persona que no tiene un requerimiento especial, el consumo de lácteos, digamos, normales, de lácteos enteros, de lácteos con lactosa, con una composición nutricional normal, es perfectamente permitido y saludable. En aquellas personas que porque presentan una intolerancia a la lactosa, es decir, síntomas después del consumo de cantidades elevadas de lactosa, el tener la oferta de unos lácteos sin lactosa permite diversificar. Pues yo puedo tomar seguramente a lo mejor una leche sin lactosa, pero tomarme un trozo de queso, porque la cantidad de lactosa, es decir, de alguna manera compensar o intentar equilibrar la cantidad de lactosa que tomo. Lácteos enriquecidos en determinadas vitaminas. Esto nos permite que el consejo nutricional se pueda adaptar y uno pueda hacer una buena elección. Yo, si me permitís, Laura, antes hablabas de que formábamos parte del comité de expertos de sostenibilidad de INLAC. Yo creo que es otro punto importante a destacar, ¿no? Que nuestras dietas tradicionales son saludables, son sostenibles, son solidarias y son sabrosas. Y yo añadiría otra S, satisfactorias. Es verdad. Satisfactorias. Es verdad. Y la sostenibilidad en el momento actual es muy importante. Desde luego. Porque no solamente son saludables para el individuo, sino sostenibles para el medio ambiente. La huella de carbono y la huella hídrica de nuestras dietas tradicionales mediterránea y atlántica es baja. Es baja en relación a la altura de otras dietas que podemos estar poniendo como ejemplos de dietas sostenibles, ¿no? Y yo creo que también esta labor por parte de la industria, de las empresas, por la lucha por la sostenibilidad y por mantener nuestro medio ambiente, debemos ponerlo en valor, ¿no? Pepa, en tu experiencia en la cocina, ¿tú has visto que la evolución de esa cocina tradicional a las modas más vanguardistas o a la cocina más de autor o que se haga ahora en el siglo XXI, el papel de los lácteos has detectado que varíe? Es decir, ¿se ha convertido en un producto que tú veas menos presente o más presente respecto a la gastronomía tradicional? Bueno, sí, ha tenido un pequeño bajoncito, sí que se ha notado. Pero bueno, más a la nueva cocina, porque la cocina tradicional la verdad es que está muy basada, porque si tú coges recetas es que
la tradición era muchas veces cocina del entorno, de los recursos que que había. Yo recuerdo una receta que es las truchas en el Valle de Arán, las truchas con almendras, que esas almendras están majadas en leche, porque Qué se aprovechaba rico, por todo, Dios. tenían la almendra, Qué rico. tenían la Qué leche, rico. tenían la trucha del río, ¿no? Entonces hacían recetas que eran del entorno, ¿no? Que volvemos a por lo que estamos aquí. La cocina de aprovechamiento de toda la vida. Pero una de las cosas que estamos aquí es por pertenecer al comité de sostenibilidad INLAC. Entonces todo eso es sostenible 100%. Y era eso. Entonces la cocina tradicional sigue en esa línea bastante. Y es verdad que ha habido nuevas tendencias, pero como hablábamos antes, por las modas, a veces no se desprestigia, pero se hace ahí algún alimento, se le hace de menos y nos lo creemos todo, Ya. ¿sabes? Y nos lo creemos, pero bueno, hay que trabajar y hay que intentar que eso no pase. Y vuelvo a decir, porque es que tenemos tal riqueza láctea que tenemos que seguir poniéndola en valor, pero que tenemos que trabajar. Y fíjate, yo que represento a cocineros, pero también a reposteros, y que haría la repostería Sin leche. sin los lácteos en general. Claro. Porque fíjate, la mantequilla que tenemos aquí, la leche, bueno, un montón, ¿no? de derivados. O sea que tenemos que seguir. Y que la cocina es parte de nuestra cultura, de nuestra Efectivamente. tradición, ¿no? Efectivamente. Pepa, ¿y cómo crees que se puede hacer a lo mejor una cocina divertida para que los lácteos y la leche llegue más a los niños y a los adolescentes? Bueno, pues es un trabajo de todos que tenemos. Es que la educación en los colegios es muy importante. Todos tenemos que ser focos de integrarlo y de comunicarlo bien comunicado y seguir que los niños además tenemos que desayunar, comer, merendar y cenar e incluirlo. También es verdad que puedes hacer recetas a los niños divertidas, pero para eso también hay que tener tiempo y volver a cocinar en las casas. Se tiene que volver a hacer, pues eso, un buen arroz con leche y hacerlo con ellos y cocinar con los niños. Has eso... dado la receta de la que soy adicta, vamos. O sea, es una Yo es que cosa... tengo una predilección por arroz con leche, porque es que Yo también. mi abuela lo hacía Yo y yo también. recuerdo que somos muchos hermanos, somos 6 y vivíamos pues en las casas que vivía también mi tía y mis primos. Recuerdo la mesa de la cocina cuando llegábamos del colegio, que era para cenar, era plato único, porque ahora bueno, pero hacía unos platos soperos de arroz con leche que estaban y todos tenía que cerrar la puerta de la cocina porque si no... Pero yo creo que esto que estamos hablando es un tema muy, muy importante. Los niños son a veces el vehículo también para llegar a los mayores, ¿no? Eso Entonces, es verdad. si el niño aprende en el comedor, no lo que son las proteínas, las grasas o los azúcares, que eso lo aprenden en la clase de biología, sino cómo cocina, cómo elige. Él llegará a su casa y contará esto. Como pediatras siempre decimos que al año de edad el niño se tiene que sentar en la mesa familiar. Es un momento actualmente es un momento de importante riesgo nutricional. Porque mientras estamos preparando esa alimentación complementaria del niño del 6º mes al año, nos preocupamos de que haya verdura, nos preocupamos de que tome la fruta. En el momento que se sienta en la mesa familiar, come lo que está comiendo la familia. Y en estos momentos la mesa familiar no es una mesa saludable. Y el niño, pues como verdura, toma patata frita. Se acabó voy al calabacín que tengo que hacerle el puré del niño. Cuando vemos, por ejemplo, el riesgo de obesidad en niños, siempre decimos que la conducta de los padres es muy importante. Si los padres son autoritarios, el riesgo del niño de padecer obesidad es alto. Si los padres son negligentes, el riesgo del niño es alto. Si los padres son permisivos, pues pobre el niño, es alto. Solamente funciona si ejercemos la autoridad responsable. Y yo digo, ¿eso qué es? Como madre, como pediatra, ¿eso qué es? Pues escuchar las razones al inicio, pero mantener los límites claros. A mí no se me ocurre cómo hacer eso si no es con el ejemplo. Si es una mesa que, como decía Pepa, tenga verdura, una mesa que tenga el arroz con leche, una mesa que tenga la fruta, una mesa que tenga el pescado, una mesa que tenga toda esta variedad de productos de proximidad y que compartamos disfrutándolo, porque la comida es disfrutar, es hablar de cómo tuvimos el día. Claro. Es reunirte con tus amigos al lado de una mesa. Eso es también parte de nuestra tradición, ¿no?
¿Cómo, Rosaura, incorporarías tú los lácteos a una mesa familiar y más si hay niños y adolescentes? El desayuno es una hora del día, es Pepa la que tiene que decir eso, en donde el lácteo ocupa un lugar fundamental. Y el desayuno es una de las comidas principales. Después de toda una noche de ayuno, tenemos que ingerir alimentos con energía, con nutrientes para enfrentarnos al resto del día. Yo ahí me imagino que también depende de la zona en la que vivas. Yo que vengo de Galicia, en invierno, a esas horas de la mañana, una leche caliente, ¿verdad? Es que eso es una privilegiada. Eso anima la vida, vamos. Con sus cereales, con su fruta, con su proteína si queremos tomarla. El resto del día puedo tomar yogur, puedo tomar queso, de tal manera que al menos 3 lácteos al día, 3 raciones de lácteos al día a lo largo de todo el ciclo vital. Incluso en algunos periodos de la vida, 4 raciones. ¿Cómo? Pues en la merienda complemento y me tomo un yogur. A media mañana que estoy en el colegio para no llegar al mediodía con el hambre, tomo un trozo de queso, por la noche un trozo de queso, es decir, al menos 3 raciones al día de lácteos. Y Pepa, dime tus 3 platos favoritos elaborados con leche o lácteo. Bueno, el arroz con leche ya me ha quedado claro y lo compartimos, pero además del arroz con leche... Que fui yo la primera que habló de él, ¿eh? Efectivamente. Creo que podemos montar el club de las apasionadas. Y que queremos probar, claro. Eso está hecho. Mira, ahí está. Muy bien, Juanja, muy hábil. Cuéntame tus 3 postres lácteos, tus 3 postres con leche favoritos. Bueno, no postres, platos en general. Bueno, pues me había ido al arroz con leche y a mí dulce. El requesón con nata y miel me fascina. Bueno, o sea, que podemos seguir con los postres y bueno, y un buen queso con un buen membrillo también. Pero mira, hay una cosa que muchas veces no caemos, que puede ser como tú vas a aportar el desayuno, el queso, en la tarde el yogur, pero ensaladas, aliños de ensaladas, mezclándole un yogur, un lácteo, emulsionándolo con un orégano, unas cosas tan nuestras, ¿no? Un comino, unas nueces, es fantástico. Y además no solo con ensaladas, con unos espárragos verdes, con alcachofas, con un montón. Ahí nunca caemos porque no es verdad que bueno, los cocineros caemos más en esas cosas porque son inspiración para nosotros, pero en las casas eso es súper fácil. Coger un yogur y introducirlo en tu dieta, vamos, para tus hijos. O en casa, sin hijos, pero vamos, creo que es una manera divertida y de introducir el lácteo y tenerlo. Pero a mí hay uno que no se nos puede escapar, que es de la cocina tradicional, son las croquetas, que antes se ha hablado de ella. Creo que eso es una maravilla de plato, donde también tiene 2 lácteos, que la mantequilla y la leche, que además la puedes hacer con leche entera, la puedes hacer con semi, que por si quieres desengrasarla un poco, pero la puedes hacer, la tienes que introducir, las tienes que hacer, que es riquísima. Además, gusta a todo el mundo. Yo no conozco a nadie que no le guste las croquetas. Es verdad. A nadie. Y a los niños. Y a los Bueno, niños y adolescentes. con el agravante de que hay croquetas de arroz con leche y croquetas de queso, con lo cual ya podemos rematar la fiesta del lácteo directamente. Estoy mirando el reloj, se nos está acabando el tiempo. No sabes lo que lo siento porque seguiría muchísimo tiempo hablando con vosotras y me gustaría acabar este tiempo de análisis, Rosaura, hablando contigo solo de un tema que me preocupa profundamente. Tanto como periodista nos preocupa en FEAGRO cómo podemos combatir los mensajes demonizantes del lácteo. Bueno, ¿cómo lo podemos combatir? Con ciencia y jugando en el mismo terreno. Yo creo que la prensa, y me lo estás preguntando tú, juega un papel muy importante. La información, la divulgación, la educación desde la escuela, la educación a las familias y a los niños, la educación a nuestros abuelos, empoderarlos, ¿no? Que es esta palabra tan de moda ahora, empoderar el papel del abuelo en la educación y la transmisión de los hábitos de vida, de la alimentación, de nuestras dietas, lo decía Pepa antes, nuestras recetas, que no podemos perderlas. Es que nuestras recetas nos han llevado a disfrutar de nuestra comida y a llegar hasta aquí desde un punto de vista saludable. Por tanto, esto tenemos que, con la ayuda de cocineros de la categoría de Pepa, de seguir ahí, ¿no? Yo quiero añadir una cosa a lo que ha dicho Rosaura, y ser más conscientes con el entorno. En todo esto que ha dicho, tener el entorno que tenemos, protegerlo, y nuestro entorno vive y convive con nosotros el lácteo
vamos, permanentemente. Pues no tengo más que daros las gracias. Recordad que Rosaura y Pepa son dos magníficas profesionales en su contexto. Además, son miembros del Comité de Sostenibilidad de la Interprofesional INLAC, como hemos dicho antes. Muchísimas gracias a las dos por compartir con nosotros vuestras reflexiones. Gracias, Juanja, por ayudarnos a centrar el debate, y a vosotros no dejéis de visitarnos en www.feagro.com y venir a nuestros puntos de encuentro, que son el lugar de todos. Hasta luego.